Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast llamado Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña, lo invito para que se quede con nosotros durante estos 30 minutos. Vamos a charlar del tema la infodemia, una crisis alterna al coronavirus. Por supuesto, estamos transmitiendo desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción general de Makers Studio. Hoy me acompaña Liliana Martínez. Hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta de poder acompañarte en este día para platicar un rato acerca de este tema tan importante. Así es, iniciamos. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast con Freddy Peña y Liliana Martínez. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Liliana, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos escuchado la palabra infodemia, pero más que escucharla, hemos sido parte de que nos llega la información y que muchas veces no corroboramos y la compartimos? ¿Te ha pasado? Así es, yo creo que en muchas ocasiones hemos caído en ese error, ¿verdad? Quizás a muchos de quienes nos están escuchando aún no les queda claro el término de infodemia, pero en un momento más estaremos explicándoles de qué se trata, y es ese exceso de información que muchas veces no tiene sustento y compartimos por compartir. No sé, pero a mí sí como que es mi dolor de cabeza cuando veo información que no está verificada y que somos irresponsables al compartir esta información que no tiene veracidad. Exacto, en pocas palabras, estamos hablando de noticias falsas. Pero fíjate, lo que realmente nos llama la atención en este momento es que de acuerdo a las estadísticas que ya existen a nivel nacional, resulta que encima de la pandemia que estamos viviendo por el coronavirus, todavía tenemos las noticias falsas encima. Esto ha generado, por supuesto, psicosis colectiva, ha generado incertidumbre, dudas entre la población, porque les llega una información de repente que dicen, este medicamento es bueno, o cuando empezaron a decir te bombardearon en los medios cuando decían el coronavirus te va a matar. No sé si lo recuerdas, o sea, ya te imaginarás cómo te dejan, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para esta situación que estamos viviendo. O sea, todos sabíamos acerca de lo que ya estaba aconteciendo en el mundo, en otros países, pero creíamos que a nosotros nunca nos iba a llegar. Entonces, a todos nos tomó de sorpresa. Cuando comenzamos a vivir este contexto de confinamiento, entonces lo que hacemos es sumergirnos en esa ola de información, tratando de buscar algo que nos pueda ayudar y sentirnos un poco más seguros. Y entonces comenzamos a buscar y a compartir información que, lejos de ayudar, vino a crear, pues como tú lo comentabas, psicosis y mucho más miedo, ¿no? Fíjate, yo recuerdo cuando empezó todo lo de las recomendaciones sanitarias que estaban dando a conocer las autoridades, de que quédate en casa, de lavarse las manos, de que no visites a nadie, no sé. Sí. De repente yo veía amigos en mis redes sociales que se atrevieron a poner, por favor, los quiero mucho, pero no quiero en mi casa ni mi familia, ni mis amigos. O sea, hasta cierto punto yo sentí que era como una exageración también, porque bueno, es verdad que habría que tomar las medidas necesarias, pero repito, como nos estaban bombardeando tanto con información y a veces como teléfono descompuesto, que te dicen una cosa, el vecino te lo dice, te lo cuenta tu amigo y al final le cuenta, dicen, no, es que está matando mucha gente, te pones en pánico. Te llega una cadenita en WhatsApp y dicen esto y esto y esto y esto y esto y esto, y te está dañando moralmente y psicológicamente. Claro, lo que crea en nosotros es mucha confusión, además, no saber a quién hacerle caso y a quién no. Y de hecho lo vivimos desde el mismo gobierno. No sé si notaste un doble discurso en algún momento. Escuchar, por ejemplo, a Gatell decir quédense en su casa, nadie salga, y al día siguiente, a los 2 días, escuchar a López Obrador diciendo, a ver, ustedes pueden salir. Vayan hasta a los comercios, vayan a los restaurantes, ¿no? Sí, hasta que yo les diga, todavía seguimos en la fase 1, así que ustedes sigan llevando su vida normal.
Entonces es allá donde ya no sabes ni a quién hacerle caso, ¿no? Sí. Este doble discurso, como mencionaba, muchas veces lo que lejos de ayudar, lo que te provoca es muchas dudas, incertidumbre sobre todo lo que estamos viviendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no? ¿Debo salir? ¿Debo quedarme en casa? ¿Debo tomar esto o no? Es verdad que los tés calientes, infusiones calientes sirven para remediar o prevenir. Bueno, ya no sabes. Exacto. De hecho, fíjate que precisamente en el tema que estamos abundando sobre la infodemia y la crisis, que ya se convirtió como una crisis alterna, te digo, al coronavirus, de repente alguien salía en Facebook o en YouTube y te decía, puede usted tratar el COVID-19 con estas pastillas, esto y esto y esto, cuando realmente la Secretaría de Salud te decía que no hicieras caso a otras recomendaciones hasta que fueran nada más la gente autorizada. Mientras sean peras o manzanas, mucha gente decidía a consumir ese tipo de medicamentos sin saber si realmente iba a ser verídico o no. Hace unos días, no sé si viste en redes sociales, precisamente hablando de eso, no sé si fue en Argentina o no sé en qué país fue, no recuerdo, pero un niño murió porque su papá le empezó a dar el medicamento de no sé si lo has escuchado, ¿Cloruro? Algo así como cloridaquina, no recuerdo bien, la verdad. Pero la cuestión que eso lo han estado insistiendo de que eso no sirve. Pero el niño, como se lo empezaron a suministrar, pues murió, ¿no? Entonces es una irresponsabilidad del papá porque se dejó llevar precisamente por las redes sociales, ¿no? Sí, o sea, muchas veces olvidamos que toda esta información que está navegando a través de las plataformas y redes sociales es información que no precisamente tiene el objetivo de ayudar, sino muchas veces el objetivo es, como tú decías, crear pánico, y además de eso tiene fines políticos, fines económicos, etcétera. No siempre el objetivo de la información que estamos viendo en nuestras redes es legítimo, ¿no? Así es. De hecho, aquí ya tengo el dato, se llama cloroquina. Cloroquina, lo quiero precisar para los que nos hacen el favor de escucharnos a través de Spotify y los que nos están haciendo el favor también de vernos en nuestras redes sociales de Facebook. Es cloroquina, ¿no? Lo aclaramos. Y tienes razón en lo que dices, pero mira, voy a comentar en este momento que también, ¿qué es la infodemia? Así un dato muy rápido que tenemos. La infodemia es el término que se emplea para referirse a la sobreabundancia de información, ya sea rigurosa o falsa, sobre un tema concreto. Por ejemplo, el caso del coronavirus, que es lo que estamos hablando, y el cual se deriva de la unión entre la palabra información y la palabra epidemia. Se relaciona con conceptos similares como fake news o intoxicación en la medida que la cantidad y exposición de estos se intensifican. En pocas palabras, es información basura. Exacto, exceso de información y además información errada. Totalmente. Y mira, dentro de los casos que realmente preocupan, has de recordar también cuando vivimos el lamentable sismo del 2017, ¿no? 2017. En Chiapas, que fuimos del estado pues prácticamente más afectado, pues a los pocos minutos que se registró el sismo, también empezaron a circular que venía otro peor. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. ¿Cuánta gente no dormimos? Porque en mi caso yo también. ¿En serio? Sí, bueno, este tema en particular creo que sí generó mucha información que nos llevó a todos al pánico, ¿no? Como que venían réplicas, como que venía un sismo mucho de mayor magnitud. Sí. Como que iba a hacer erupción un volcán, como que el tsunami, bueno, una ola de consecuencias a raíz del sismo vivido. Ya para nosotros era suficiente lo que habíamos vivido en ese momento, porque bueno, al menos vivimos en un territorio bastante sísmico, pero no a la magnitud que lo vivimos en esa ocasión. Pues imagínate vivir algo así y que encima de eso estés recibiendo y estés siendo bombardeado con información
que lejos de generarte un panorama mucho más tranquilo y alentador, pues te lleva a una situación de angustia y temor todo el tiempo. Totalmente. De hecho, por ejemplo, para ir concluyendo con el ejemplo que estamos poniendo del sismo, hubieron consecuencias, daños colaterales, pero en las personas, porque has de recordar que justo por el miedo, se tenía el temor de que iba a haber réplicas y que iba a haber un terremoto de mayores magnitudes, mucha gente se enfermó también. Mucha gente perdió la vida, incluso algunos hasta se suicidaron. Resultaron hasta con diabetes. Ah, bueno, además. No, sí, ¿por qué? Precisamente por el miedo infundido, ¿no? Claro. Y que no había quizás en ese momento alguien que los orientara y les dijera que guardara la calma, que esto no era así. Pero ¿por qué? Porque se difundió a través de redes sociales, ¿no? Sí, ¿hasta dónde nuestro grado de responsabilidad de todo eso que publicamos en nuestras redes? O sea, muchas veces llega a nosotros información y lo único que hacemos es leer el encabezado y compartir. Uh-huh. Bueno, yo no me apunto, pero a muchos sí suelen les pasa, ¿no? Les pasa, sí. Leen el encabezado, suena interesante, y lo comparto para generar un like o para generar, no sé, ¿qué es lo que buscamos o pretendemos muchas veces? Pero lo importante aquí yo creo que es antes de poder compartir y sumar a toda esta infodemia que nos ha venido alcanzando, pues es importante leer todo el contenido de lo que estamos compartiendo. Y yo creo que la causa también de toda esta infodemia es la falta de lectura. Si recuerdas, México ocupa el penúltimo lugar a nivel mundial de lectura. O sea, de 108 países, la UNESCO reporta que México se encuentra en el lugar número 107 de lectura. O sea, cada mexicano... Imagínate. Sí, en promedio, cada mexicano está leyendo un libro, 2.8 libros al año, mientras que Alemania lee 12 por habitante. Y algo muy que lo vemos en las redes sociales, sobre todo lo que es Facebook, Twitter, lo vemos muy comúnmente. Por ejemplo, subes una información con una nota redactada o compartes una nota, la gente ya no le gusta leer, solo ve la fotografía, ¿no? Uh-huh. A veces prefiere ver el video, una producción cortita hasta eso, pero ya no, o sea, lo que quiere la gente es eso. Pero la falta de lectura, como tú dices, la falta de interés repercute negativamente finalmente en que compartimos o comparte la población la información falsa. Y justo esto es lo que te quería decir, porque por acá tenemos un dato que nos dice que el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, compartió en una conferencia de prensa en días pasados que las noticias falsas en redes sociales sobre la actual pandemia se han vuelto una crisis alterna, justo lo que estábamos hablando al principio. Así es. Sobre todo en espacios como WhatsApp, Facebook y Twitter. Pero fíjate, este dato sí quiero, si me permites leértelo. Uh-huh. Citó a la Organización Mundial de la Salud para recordar que México es el segundo país a nivel mundial donde se genera la mayor cantidad de noticias falsas, solo por debajo de Turquía. Uy. En el año 2019, o sea, el año pasado, uh-huh, este órgano internacional también destacó que este tipo de información es casi tan peligrosa como la pandemia misma y calificó este fenómeno como infodemia, es lo que estamos hablando. Así es. ¿No? Imagínate, o sea, los datos que te muestran que estamos por debajo de Turquía en cuanto a información falsa que compartimos. Sí, y como te comentaba, es una consecuencia, ¿no? De ser un país que no lee, de ser un país consumista, de ser un país que con falta de crítica, con Exacto. falta de análisis, que lo que llega a nuestras manos somos irresponsables y con un solo botón no sabemos el impacto que podemos generar en la vida de las demás personas que están recibiendo la información que nosotros estamos compartiendo. Incluso el daño moral que a veces se causa. No sé, fuera de micrófonos estábamos hablando también con Liliana sobre los casos que han ocurrido aquí en Chiapas, específicamente en Cintalapa,
cuando hace como aproximadamente 3 años se empezó a difundir que había un grupo de robachicos, unos delincuentes, y que llegaban a los jardines de niños a escoger a los alumnos y que intentaban llevárselos, subirlos a la camioneta. De todo lo que se difundía, nunca se comprobó. Sí. ¿Y qué causó? Pánico. Pánico, alarma, mucho miedo, denuncias ante las autoridades, en fin, se hizo un caos. Y nunca se comprobó porque era falso. ¿Quiénes están detrás de toda esta información y cuál es el objetivo? Exacto. O sea, es gente tal vez que no tiene nada que hacer, ¿no? Muchas veces, seguramente sí. Pero como tú dices, con todo respeto de los que nos están escuchando y viendo, también afecta a la gente que le falta un poquito más de cultura, de educación, de poder analizar. Oye, no, espérate, vamos a ver si es cierto. Voy a hablarle a la policía si es cierto lo que está pasando. Vamos a comunicarnos al 911 como mínimo para verificar. No, lo primero que hace es compartir. Sí, es como comentábamos, muchas veces nosotros somos tan culpables como aquel que genera la información, como el que la comparte sin antes verificar. O sea, yo como consumidor de esa información tengo que primero leer y asegurarme que la información que voy a compartir es verídica. Es verídica, claro. No puedo nada más pasarme todo el día compartiendo por caerle bien a alguien, por buscar popularidad, eso, por buscar pues ratings si soy un medio de comunicación, porque también los medios de comunicación han caído en eso. Somos responsables. Sí, exacto. No solamente nos ha pasado a nosotros como sociedad, sino también los medios de comunicación o incluso a veces figuras con un peso en la farándula, ¿no? Han compartido información falsa. De hecho, le ha pasado a López Dóriga y a otros que son muy conocidos. Les ha pasado que de repente publican algo. Sí, y no es estaba viendo ejemplos de algunos artistas y figuras públicas que han compartido información falsa. Entre ellos Felipe Calderón, Eugenio Derbez, bueno, muchísimos en la lista. Que tú crees que se toman el tiempo, pero no, porque es algo que todos en algún momento hemos caído en ese error. Que por ejemplo vemos la foto de fulanito de tal, de un joven o de un señor que secuestraron y te das cuenta que si te pones a investigar bien, la foto pertenece sí a un secuestro, pero de Colombia o de otro país, ¿no? Mira, perdón que te interrumpa, pero algo que llamó mucho la atención también en medio de lo que estamos viviendo del coronavirus, cuando se compartió la foto de un médico que había salvado muchas vidas y que no sé qué cosas, no sé si lo recuerdas, que también fue viral en redes sociales. Y resulta que es un actor pornográfico, de películas de pornografía, pues, o sea, y toda la gente dice, ay, pobre doctor, no, bendiciones, qué guapo y que no sé qué. Y yo conozco a gente que aún trabajando en el sistema de salud, lo compartieron. Imagínate. Sí. Y los que ya sabían decían, hey, pero ese es fulano de tal que es actor porno. Imagínate, o sea, hasta dónde llega la sí, falta de desconocimiento sería, ¿no? De conocimiento, la falta de conocimiento, ajá, sí, te digo, muchas veces, pues, solamente vemos y compartimos y nos hace falta ese sentido de responsabilidad. Yo lo he visto mucho acá, o bueno, no sé, pero con algunos amigos que sí tengo en Facebook, a veces como que me quiero detener a escribirles, oye, ¿por qué no lees antes de compartirlo? Pero me detengo y digo, no, a veces como que trato de ser muy mesurada en redes, pero nos hace falta eso, ¿no? Porque también hay otra cosa, muchas veces cuando queremos ayudar a los amigos o a los familiares, por lo menos a orientarlos, también se enojan, ¿no? Entonces te ha pasado, bueno, pero es que a mí me lo mandan, sí, pero bueno, yo te lo estoy aclarando para que no sigas el juego, ¿no? Claro. Porque pasa eso. Y fíjate, en relación a las redes sociales que pues prácticamente inundaron todos los teléfonos inteligentes y la tecnología que sí está a nuestro alcance, pero también algo mencionabas hace rato, nos hemos acostumbrado a consumir mucha basura en redes sociales y nos hemos vuelto hasta morbosos. La morbosidad en redes ha crecido demasiado.
Ayer alguien me decía, ahorita ya no se espera que veas en el noticiero como antes, el de las 9, de las 10 de la noche a nivel nacional, la información, porque ya el ciudadano lo subió. Sí. Subió un accidente, subió un crimen, un asesinato, una violación incluso, pero eso hace que se genere el morbo. Y date cuenta, las páginas que manejan mucha morbosidad en notas rojas son las que más rating tienen. Bueno, a eso es a lo que llamamos un instrumento, ¿no? de información. La información ya pasa a segundo plano con el propósito, pierde su propósito. El propósito de informar se va a segundo plano y el primero llega a ser una posición de rating. Por querer ser el primero en generar la nota, Exacto. por querer ganar un espacio, por querer ganar visualizaciones en mi página, ya no me detengo a comprobar qué tan cierta es lo que ocurrió o qué tan cierto es lo que ocurrió o no. Entonces lo que hago es compartir sin antes verificar. Y que quizás estoy causándole un daño a otra persona, a un tercero, ¿no? Claro. Pero te digo, son cuestiones que realmente sí preocupan. Tenemos ya 20 minutos de avances, son 30 minutos que tenemos. Uy, qué rápido pasa. Sí, es que te desplayaste muy bien. Mira, quiero nada más, no sé, o tú si quieres leer este dato también que dijo el señor Genaro Villamil, que es el de Radiodifusión del Estado Mexicano, dijo este dato muy importante, mira, que sería bueno, no sé si lo alcanzas a ver, que Destacó que en muchas ocasiones el objetivo de este tipo de información se centra en generar pánico social, pánico moral, desestabilización, confusión en la población por múltiples intereses, que no tienen que ver estrictamente con lo político, sino de mercado, intereses mediáticos, de ganar audiencia, de generar notas que llamen la atención, justo lo que comentaba. Exacto, eso es muy importante. Y por acá nos dice también otro dato muy importante. Dice que tan solo en el mes de julio de este 2020, la institución contabilizó un promedio semanal de 8.7 noticias falsas, con una cifra total de 268 notas. Sin embargo, en marzo justo también de este año, los números llegaron a 144. En abril, al máximo registrado fueron 430 noticias falsas y en mayo 266 y en junio 186. Y nos dice un dato muy importante: los lugares donde se registró un mayor número de noticias falsas compartidas fueron en la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz, con un total de 147, 84 y 54 respectivamente. ¿Cómo ves? Imagínate, hay más de 80 millones de usuarios en las redes sociales. ¿Cuántas veces se está compartiendo una información que no tiene veracidad? Y aún así lo seguimos haciendo. Yo creo que estaría padrísimo que pudiéramos nosotros compartir con aquellos que nos escuchan pues algunos consejos o algunas recomendaciones que pudieran ayudar a evitar que se siga propagando este tipo de información que está dañándonos a todos. Indudablemente pusiste el dedo sobre la llaga, voy a decir así. Pusiste el tema principal, porque queremos concluir justamente con eso. Mira, si algo yo he observado desde mi punto de vista, y como lo dije en el primer episodio, respetamos la opinión de los que nos quieran escribir, los comentarios. Esto es solamente una opinión de nosotros, ¿no? Una charla, sí. Sí, una charla. Pero algo que yo he notado durante estos meses de confinamiento por la enfermedad es que sí hay mucha gente que se ha enfermado más psicológicamente. O sea, hay mucha gente atemorizada. Sí, y por ahí totalmente. Hay frases que dicen el miedo mata más, es más letal que el propio virus. Y parece mentira, pero sí puede ser cierto. Claro. Porque si te dañas psicológicamente y te está llegando información de tu familia, de lo que ves en redes sociales, de lo que ves en televisión, que el COVID mata. Hace unos meses, ya para que te sea la palabra, hace unos meses me llamó mucho la atención una publicidad que utilizó Nuevo León, el gobierno de Nuevo León, pero no me gustó. Tal vez sí, pero no, dirán algunos.
Está bien porque hay gente muy terca, muy necia que no entiende, ¿no? Las recomendaciones. Pero pusieron más de 100 cruces abajo de un puente y el mensaje decía que así puedes quedarte si no haces caso. Yo lo vi como una publicidad demasiado agresiva, pues. Agresiva. O sea, te vas a morir, ¿no? Aquí te vas a ver en el panteón si no haces caso. Yo lo vi como una publicidad demasiado agresiva. Por supuesto que a veces no hay que llegar a los extremos como para entenderlo, ¿no? Pero también hay que alimentar nuestra mente de cosas positivas. Eso, yo creo que tocas un punto muy importante, Freddy. Hemos escuchado esa frase que dice que somos lo que consumimos, y no solamente en el alimento, sino también qué estamos leyendo, qué estamos mirando, qué estamos escuchando. ¿Con quién te reúnes? Además, todo trae una implicación a nuestro interior. O sea, también de qué estamos alimentando nuestros pensamientos, nuestro corazón. Si tú escuchas noticias de pánico, negativas, es lo que voy a crear en mí. Como Lalo, de repente se pone una semana a ver extraterrestres y ya sueña que está en otro planeta. Que lo raptan. Sí, en serio. Parece mentira, pero si ves, te digo, es cierto lo que dices. Muy claro. A ver, ¿cuáles serían tus conclusiones desde tu perspectiva? Bueno, primero, tus recomendaciones. Sí, yo creo que antes de compartir una información tienes que revisarla, leerla por completo, identificar cuál es la fuente de quién emitió esa publicación, quién emitió esa nota, si la página que la emitió es una página oficial o es de cualquier allí... De las múltiples que abundan también, que no sabes ni quiénes son los creadores, ¿no? Además, sí, verificar la información y hasta que hayas confirmado que es real, entonces puedes compartir. Entonces sí, date la libertad de compartir, pero no sin antes revisarla, identificarla y verificarla. Ok, ¿cuánto llevamos de tiempo? 27, bueno, yo algo se me estaba pasando, fíjate, yo tengo la costumbre de que de repente no soy quisquilloso, me gusta opinar lo que yo siento, ¿no? Uh-huh. Respeto lo que otros piensan, por supuesto. Pero en una ocasión yo publiqué mis dudas, no me voy a salir del contexto. Yo publiqué mis dudas que todavía las tengo en cuanto a la pandemia, ¿no? Okay. Hay cosas que creo y hay cosas que definitivamente no creo. Y en una ocasión una persona me comentó, dice, yo no sé por qué te quejas si tú también compartes pura información falsa, ¿no? Precisamente, a veces no se entiende que es algo que yo pienso. Y compartir una información verificada de un medio, digo, yo comparto todos los días información de medios nacionales, internacionales, y sé que son medios serios, pues, ¿no? Pero también hay que respetar que si alguien te dice, yo no creo, bueno, es tu problema, ¿no? Sí, es algo subjetivo. Tendrás tus razones, ¿no? Pero hay gente, te digo, que también como que se enfrasca en el tema de decir, tú eres el culpable porque tú dijiste. Bueno, yo lo dije bajo mi propia responsabilidad, porque yo estoy diciendo que no creo ciertas cosas, pero no le estoy diciendo a la gente, ustedes no crean, que es muy diferente, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Es muy diferente que yo publique, no crean en esto y esto y esto, por esto y esto y esto, a que yo publique, yo considero que detrás de toda, por decir así, la pandemia, hay algo más que eso. Bueno, es lo que dice Freddy, pero es su punto de vista, hasta ahí, ¿no? Bueno, sale a colación por el tema que estamos tratando y de cómo también la gente lo toma cuando tú dices algo. Sí, hay una corresponsabilidad, yo creo, ¿no? Entre medios y consumidor. O sea, tú como medio eres responsable de lo que estás emitiendo, porque sabes que lo que tú estás generando va a llegar no solo a una persona, sino a muchas. Y tú como consumidor eres responsable de antes leer y analizar lo que llega hasta tus manos. Vamos a concluir con las recomendaciones. Bueno, de mi parte yo quiero decirles a los que nos escuchan y nos ven de que no se deje llevar por las noticias que usted vea y lea en WhatsApp, en Facebook. Sobre todo eso es lo que más aquí a nivel local se consume, porque antes de eso debe de revisar, corroborarlo.
para que no le cause pánico, incertidumbre y sobre todo ese miedo que genera cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque a veces no solamente lo leemos, sino que lo compartimos, ¿no?, en nuestras redes sociales y lo divulgamos, y eso hace que crezca realmente esto que le llamamos infodemia. ¿Tu conclusión? Bueno, como ya lo comenté antes, ¿verdad? Quisiera reiterar, pues, que antes de que usted comparta una información que llegue hasta sus manos, revísela. Y si le surge alguna duda, visite los sitios oficiales. Eso es muy importante, visitar los sitios oficiales para asegurarnos de que la información que llegó a nuestras manos es real y no crear más confusión entre pues, nuestros amigos y todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Así es. Muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos en este segundo episodio. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Yo soy Freddy Peña. Les recuerdo que nos vamos a ver en el próximo jueves y nos vamos a escuchar el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias. Que esté bien.